Hay un versículo en la Biblia, en el Evangelio, que si pensamos bien en él, nos tendría que hacer reflexionar mucho. Por lo menos a mí, yo llevo meses dándole vueltas a este versículo y es una forma de, cuando uno lee la palabra de Dios, también lee para poder examinarse a uno mismo. Y este texto que está en la primera carta de Corintios dice: el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder. Cuando yo leo este versículo pienso, ¿cuánta de mi experiencia cristiana son palabras y cuánto es poder de Dios? Tengo la impresión de que en general, hablo en general, los cristianos caemos en el error a veces de estar muy enfocados en palabras sin poder, cuando las dos cosas deben ir unidas, ¿no? Y yo, haciendo un repaso mental, pensaba, por ejemplo, en las diversas denominaciones cristianas que hay desde los luteranos, que siempre se han destacado por ser los que han creído en la fe y en la justificación por la fe, pero uno luego va y uno mira la iglesia luterana y piensa, sí, ellos creen en la fe, pero una fe sin obras está muerta. Y luego voy a los bautistas, que son los que recuperaron el bautismo en el agua, pero ¿de qué vale tener un bautismo en el agua si no se tiene un bautismo del Espíritu? Y los metodistas, que crearon con Wesley un método, una forma cristiana de vivir, que está muy bien, pero ¿de qué vale una forma cristiana de vivir si no se obedece completamente a Cristo? Y si luego nos vamos a los evangélicos, dicen creer en el evangelio, pero pueden caer también en el mismo error, y es, tengo el evangelio, pero no tengo el poder del espíritu del evangelio. Es algo muy, muy común cada vez más entre los cristianos, y podríamos hablar de los pentecostales, que claro, ellos dicen que han recibido el espíritu porque hablan en lenguas. ¿Y el resto del espíritu? Hay gente que cree que solamente por hablar en un lenguaje extraño que nadie sabe, ya creen que tienen el espíritu. Y si hablamos de los adventistas, dicen guardar los mandamientos sin haber recibido el Pentecostés. Ojo al dato, ¿eh? ¿Qué tipo de obediencia es la que uno trata de obedecer los mandamientos, pero no ha sido santificado por un Pentecostés personal y en grupo? Y obviamente, como ya he mencionado alguna vez, y como ha sido históricamente el problema de esa denominación, cuando uno trata de obedecer sin el Espíritu, se convierte en un legalista. Nosotros que estamos recordando la promesa del Espíritu Santo, que aún no hemos recibido, vamos a examinarnos hoy nosotros por qué no hemos recibido esa promesa. En el Evangelio se dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si no tenemos la promesa del Espíritu es porque no la hemos pedido suficiente. Esas palabras están en Santiago 4:2. Y Jesús dijo, pedid y se os dará. También Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pero como no hemos pedido, no tenemos. Pedimos muchas cosas los cristianos. Por cierto, hace un par de semanas, yo esto estaba preparándolo y hace un par de semanas le pregunté a una persona que dirige un grupo de oración y le pregunté concretamente, ¿vosotros en el grupo de oración pedís por el Espíritu Santo? No por el Espíritu Santo, por la lluvia tardía, por el Pentecostés. Y se quedó así como, no, bueno, nosotros hablamos del Espíritu, sí, eso seguro, pero no, pedir por la lluvia tardía. No se pide por la lluvia tardía. Estamos viviendo un cristianismo sin lluvia tardía. Y fijaros cuántos libros se han escrito, yo por lo menos he contado, no sé si 4 o 5, de la gran esperanza. La esperanza de la segunda venida. La gran esperanza. Pero hay otra promesa, otra gran esperanza que tendríamos que tener, y cronológicamente la gran esperanza que tendríamos que tener primero nosotros es la esperanza de la lluvia tardía. Y después viene la gran esperanza de la segunda venida. Pero no sé si os pasa a vosotros, cada vez que yo estoy con cristianos,
se habla de la segunda venida, pero se habla muy poco de la promesa del Padre que Jesús prometió. Es una promesa de Jesús, que acabamos de cantar. La promesa del Padre, fijaros las palabras de Jesús, la promesa del Padre. Y la promesa del Hijo, en Hechos 1:15, dice, vosotros seréis llenos del Espíritu Santo. Primero en Hechos 1:4 les había dicho que esperaran la promesa del Padre. Y les dijo que tendrían que ser bautizados por el Espíritu Santo. Y hay varios textos en la Biblia donde se menciona esto, donde se habla de que iban a recibir la promesa del Espíritu, se habla en Gálatas, y se habla también un texto que antes hemos mencionado en Efesios capítulo 1, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo es una promesa de las muchas que hay en la Biblia, pero nosotros parece ser que no la tenemos muy presente. Se habla mucho de la esperanza de la segunda venida, pero ni pensamos, ni hablamos, ni oramos por el Pentecostés, cuando no habrá segunda venida si primero no hay un Pentecostés. Y el que no reciba el Pentecostés no disfrutará de la segunda venida. Las noticias y los vídeos que yo veo es segunda venida, marca la bestia, el Papa, los masones, todos son profecías, guerras. Creo que no he visto ningún vídeo a lo largo de los años de alguien que diga, señores, tenemos que enfocarnos primero en la lluvia tardía para que nos habilite para cumplir con la misión que tenemos, primero de transformar el carácter, luego salir a predicar, para que luego termine la historia y Jesús vuelva. Satanás está provocando eso. Satanás está provocando que la gente mire al futuro, desvíe la atención, para que no haya promesa, para que de repente viene Jesús y todos los que no han creído en la promesa ni la han recibido, se perderán esperando la segunda venida. Satanás es muy, muy astuto y está tratando de ocultar la promesa del Padre, ocultar la bendición para que no se termine de predicar como se debiera, al mayor número de personas para que solamente estén enfocados en la segunda venida. ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo será? ¿Cómo nos perseguirán? ¿Cómo hay que huir? ¿Dónde hay que estar? Pero en el momento que eso llegue, los que no hayan recibido la promesa, se perderán. Se perderán, y es una lástima, Así es como engaña el enemigo. Primero viene el Pentecostés personal, luego viene el Pentecostés en grupo, luego viene el último pregón, y luego viene la segunda venida. Así que es como va a ser. Por eso los apóstoles que estaban muy enfocados en la segunda venida, ¿qué señal tendremos de que va a ocurrir esto cuando estaba a punto Jesús ascender al cielo? ¿Cuál va a señalar de que viene el reino ya? No, eso no es cosa vuestra. Y encima cuando luego Jesús asciende y se quedan todos mirando al cielo, viene un ángel y dice, ¿pero qué estáis mirando? ¿Qué estáis mirando? Ir para Jerusalén, esperar la bendición del Espíritu Santo, y luego hay mucho trabajo que hacer antes de estar mirando al cielo. No nos corresponde estar mirando al cielo esperando a Jesús, señores. Nos corresponde estar pidiendo la promesa para poder cumplir el trabajo que tenemos que cumplir. Esa es la idea. Ser bautizados por el Espíritu Santo. En Hechos 1:5, esas son las palabras que les dijo. Para que Cristo venga por segunda vez, primero tiene que venir a mi corazón a través del Espíritu. ¿Os suenan esas palabras de Romanos 8:10? Si Cristo está en mí, el Espíritu vive en mí. Si Cristo no está en mí, aunque esté esperando yo la segunda venida, no estoy preparado. Como dice 1 Juan 3:22, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí hay otra característica más, que nadie piense que va a recibir el Espíritu Santo sin estar con una vida en regla, ¿de acuerdo? La idea es que nosotros tenemos que tener una vida en regla para que eso sea posible. Quiero mostraros un libro, posiblemente el libro que a mí más me ha gustado sobre el Espíritu Santo. He leído uno también titulado La venida del Consolador, que está muy bien, pero a mí este libro me ha impactado. Me ha impactado porque en este libro se presenta el Espíritu Santo como un amigo. Se presentan cuáles son las condiciones, por qué es necesario recibir al Espíritu Santo,
cuál es el proceso. Hay muchísimas cosas que yo podría compartiros hoy, pero me voy a quedar solo con 2 citas del libro que son muy, muy interesantes. La primera dice: una vez convencidos de que la bendición del bautismo en el Espíritu es para nosotros hoy, necesitamos arrepentirnos ante Dios de todos los pecados no confesados y confiar en que la sangre preciosa de Cristo nos purificará completamente. Debemos limpiar de todo pecado nuestra vida antes de orar para pedir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Antes de pedir el Espíritu Santo. Dice ahí, tenemos que orar para arrepentirnos de todos los pecados no confesados. Y antes en el estudio bíblico estamos mencionando cuánto cuesta a los cristianos confesar sus pecados. Es algo inaudito para mí que haya situaciones en las que a veces caemos en el error, puede ser de forma individual o puede ser un conflicto que haya aparecido entre los hermanos, no hay una reconciliación, no se pide perdón, cada uno por su lado, que nadie espere en esa condición recibir el Espíritu Santo. No hay posibilidad, no existe esa posibilidad. Cuando un hermano tiene algo contra otro hermano y no lo resuelve, no hay posibilidad de recibir el Espíritu Santo. Es una condición que cumplieron los apóstoles y que tenemos que cumplir nosotros también. Si nuestro corazón no está limpio primero y hemos recibido una porción del Espíritu para arrepentirnos de nuestros pecados, no podemos dar un paso más allá. Y ahora viene la segunda cita. Aunque hayamos recibido el perdón de los pecados y la salvación, cuando queramos recibir el bautismo en el Espíritu debemos arrepentirnos amargamente una vez más, pidiéndole a Dios que nos perdone y nos limpie de toda nuestra voluntariedad, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestras propias inclinaciones. Dice ahí arrepentirnos amargamente. ¿Por qué tendríamos que estar arrepintiéndonos amargamente como los discípulos estaban en el día de Pentecostés y esos 10 días que estuvieron allí? Estaban arrepintiéndose amargamente. Esta es la experiencia más difícil de encontrar en una iglesia cristiana. Lo digo por experiencia. Yo tengo ya cierta edad, he estado en varias iglesias y sinceramente, de todas las cosas que se ven o se dejan de ver en una iglesia cristiana, esto es lo que menos se ve. Arrepentimiento amargo, dolor por el pecado, dolor por haber ofendido a un hermano, dolor por no haber estado a la altura. Esto no existe, es muy raro y debiera ser parte de nuestra vida cristiana. Porque dice el texto que cuando venga el Espíritu convencerá al mundo, incluida la iglesia, de pecado, justicia y juicio. Pecado porque cometemos errores. Justicia porque va a haber un juicio. Justicia y juicio. Que Dios nos perdone, dice, y nos limpie. Porque no solo es el perdón. Dios quiere perdonarnos y limpiarnos para no estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo una y otra vez. Esa es la idea. Así que esta es la experiencia que tendríamos que estar viviendo en un día como hoy que estamos recordando el Pentecostés. Esta es la experiencia que todas las denominaciones que he mencionado antes tendrían que estar viviendo, todas sin excepción, pero que desgraciadamente no se están viviendo. Hay mucha actividad, hay muchos eventos sociales, hay muchos coros, todo tipo de actividades religiosas en las iglesias, pero ¿cuándo ha sido la última vez que habéis escuchado un ayuno y una oración para confesar los pecados, para arrepentirnos, para pedir el Espíritu Santo y que llegue la lluvia tardía? Muy poco. Creo que al final de la historia, por lo que dice la palabra de Dios, lo que va a ocurrir es que el Espíritu Santo, la lluvia tardía, no va a caer en una denominación. Va a caer en un grupo de personas fieles que tendrán el Espíritu de Dios, que pasarán por el proceso del arrepentimiento,
que tendrán el corazón preparado y que estarán esperando, como nosotros aquí estamos esperando que descienda el Espíritu Santo, para que eso se cumpla. No va a ser una iglesia concreta que va a recibir el Espíritu Santo, que nadie se engañe. Yo sé que esto puede sonar mal a los que tienen cierto orgullo denominacional, ¿vale? Porque cada denominación tiene su orgullo y piensan que nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos la verdad, nosotros vamos a recibir la bendición y nosotros nos salvaremos. Y los demás están equivocados. No existe ninguna denominación que va a acaparar la bendición del Espíritu Santo. No va a ocurrir así, ¿eh? El Apocalipsis lo dice muy, muy claro. Va a haber un remanente que será de un lugar y será de otro lugar. Señores adventistas, no se crean ustedes que es exclusivo, ni los evangélicos, ni los luteranos, ni los metodistas. Yo lo siento, pero no va a ser así. Van a ser un grupo de fieles. Y nosotros queremos formar parte de eso, pero para formar parte de ese movimiento, Dios tiene que hacer un milagro en nosotros. Dios tiene que hacer un milagro en cada uno de nosotros. Dios tiene que enviarnos su Espíritu cada mañana cuando nos levantamos a estudiar y orar. Ahí es cuando también recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe también, ¿sabéis cuándo? Cada semana cuando nos juntamos y nos congregamos aquí, recibimos una porción del Espíritu Santo y los que no vienen se la pierden. Así que por la fe tenemos que seguir cada día nosotros en casa pidiéndole a Dios que nos dé el Espíritu Santo. Cada semana cuando nos convocamos, pero especialmente en un tiempo como este, debemos estar clamando y reclamándole a Dios que prepare nuestros corazones, que los limpie de todo pecado, que podamos confesar nuestros pecados para que llegue el día que cuando el Espíritu Santo sea derramado en este mundo, también sea derramado entre nosotros y podamos cumplir con el cometido que Dios nos tiene preparado a cada uno, que es ser luz del mundo, pero con el Espíritu Santo. Que la verdad vaya acompañada del fruto del Espíritu. Es solo cuando esas dos cosas vayan unidas es que vamos a ser luz y el Espíritu Santo podrá convencer a las personas que nos escuchen. Ese es mi deseo para cada uno de vosotros y también para mí en este día. Amén.